Directo en Radio Libertad y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Comenzamos hablando de Fabián Picardo, quien gobierna en Gibraltar porque sale a defender a Pedro Sánchez. Tras Bildu, Esquerra Republicana o el Foro de San Paulo, el presidente del gobierno suba un nuevo apoyo ante su emotiva carta abierta, hablando de su situación personal. El político gibraltareño, líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar, a través de un comunicado que está disponible en la red social Twitter, envía lo que denomina toda su solidaridad con Pedro Sánchez. Fabián Picardo añade que la política es un concurso de ideas, no una letanía de insultos, vejaciones y ataques a la familia. Además, el alcalde del Peñón de Gibraltar habla de su propio caso y dice que ha demandado y ganado a manos limpias y a Miguel Bernat por sus difamaciones similares, refiriéndose además a la cara visible del sindicato que ha denunciado a Begoña Gómez. Pese a que escribe mal el apellido del fundador de Manos Limpias, que es quien ha pedido investigar a Begoña Gómez al ver que la Fiscalía no actuaba de oficio, dice conocer muy bien su estrategia. Si el amigo te critica, malo. Si el enemigo te alaba, peor. ¿Quiénes han salido a defender a Pedro Sánchez? Pues por supuesto, todas las huestes socialistas. Por ejemplo, Pachi Nadie con su tuit alfombrilla, Luis Planas con otro tuit alfombrilla. Ábalos ha salido a defender a Pedro Sánchez. No sé si eso lo hace a mala leche, Ábalos. Normal que la gente que vive de los cargos que reparte Pedro Sánchez, que la gente que vive del dinero que reparte Pedro Sánchez, por ejemplo, tantos periodistas, tantos medios de comunicación, pues que defiendan a Sánchez, pues es lógico, oiga, defienden sus garbanzos, eso es humano. Luego han salido a defender a Pedro Sánchez, pues, por ejemplo, Yolanda Díaz con un mero tuit, y además así un poco como rezagadillo con respecto a otros. Los que salieron los primeros a defender a Sánchez con uñas y dientes eran, pues, la gente de Podemos, es decir, Pablo Iglesias, Irene Montero, y además con un mensaje pues, sibilino. Inaceptable lo que le están haciendo Sánchez, que es la centésima parte de lo que antes nos habían hecho a nosotros esos jueces y medios corruptos. Eso en el interior. ¿Quién más ha salido a defender a Sánchez? Bueno, por supuesto, los socios de Sánchez. ERC. Bildu. ¿Quién más ha salido a defender a Sánchez? Pues ya en el exterior ha salido a defender a Sánchez la gente del Foro de Sao Paulo y el alcalde de Gibraltar. Pregunta: ¿qué enemigo de España no ha salido a defender a Sánchez? Solo hay uno que se me ocurra, que es Marruecos. Que Marruecos en realidad pues tampoco es un enemigo de España necesariamente. Marruecos es un país vecino de España que defiende sus intereses y que, por supuesto, si en España nos dejamos comer el terreno, pues aprovechará la jugada cuanto pueda. Y hace muy bien. Ese es el objetivo de todo país. Eso no es un desdoro para Marruecos. Fíjate qué malos, que resulta que cogen y se quedan con los recursos minerales de Canarias y el petróleo de Canarias. No, eso no es algo que se le pueda criticar a Marruecos. Marruecos defiende sus intereses nacionales, como todos los países. Si hay alguien a quien se puede criticar por eso, es a nosotros mismos, a España. Marruecos no es un país enemigo de España. Es un país que tiene con España muchos contenciosos y además los defiende sus intereses con uñas y dientes. Lo que podemos preguntarnos es quiénes en España están a sueldo de Marruecos. Pero eso, insisto, es algo imputable a nuestros propios políticos. No es algo que se le pueda reprochar a Marruecos. Todo país que defiende sus intereses, pues oiga, defiende sus intereses, que es lo que hace todo país que se precie. Dejando de lado Marruecos, ¿qué enemigo de España queda por apoyar a Sánchez? Pues ninguno. ¿Qué enemigo de España y de la humanidad
queda por apoyar a Sánchez? Hombre, de la humanidad quedan algunos. El gobierno chino todavía no apoyaba a Sánchez, el de Corea del Norte tampoco. Pero tenemos ahí a los del Foro de Sao Paulo, tenemos ahí a los regímenes torturadores, asesinos, dictatoriales, o los países en vías de convertirse en un régimen dictatorial, asesino y torturador, pues defendiendo a Sánchez. Pues oiga, bastante lógico. Además ahí está Zapatero de Nexo de Unión, Zapatero, que es el primero que tocó arrebato para que salieran las huestes socialistas a defender a Sánchez. Y el que faltaba pal duro, después de que el Foro de Sao Paulo, los herederos de ETA y los golpistas de 2017 salgan a defender a Sánchez, el que faltaba pal duro era el alcalde de Gibraltar. Pero ¿cómo no va a salir el alcalde de Gibraltar a defender a Sánchez si Sánchez es un chollo para todos los enemigos de España? Bueno, pues eso debería llevar a la reflexión a muchas personas. Por lo del refrán que les decía antes, la sabiduría popular es la monda. Si el amigo te critica, malo. Si el enemigo te alaba, peor. ¿Queremos estar gobernados por un señor al que salen a defender todos aquellos que son enemigos de España? Pues hombre, yo creo que sería un poco suicida, ¿no? Querer ser gobernados por alguien por el que tanto se interesan quienes en estos momentos son enemigos de nuestra nación. Pero bueno, habrá gente que reflexione y habrá gente que sea capaz de decir: Sánchez, seguid robándonos, seguid vendiéndonos a nuestros enemigos, seguid forrándoos mientras la gente muere en España de COVID. Sánchez, por favor, sigue negociando con todos los que quieren el mal para España. Por favor, Sánchez, sigue arruinando nuestro sector primario. Por favor, Sánchez, sigue haciendo que las mujeres cada vez estén más inseguras en España. Por favor, Sánchez, sigue llenando nuestras calles de delincuentes que campan a sus anchas sin ningún control. Por favor, Sánchez, haznos pobres y machacados. Creo que se darán cita a las 11 de la mañana en Ferraz, el sábado, todos los que su sueldo depende de Sánchez o tienen mentalidad de siervo. Bueno, pues, en fin, habrá que plantar cara a quienes quieren el mal para España y quieren que nos siga gobernando un malvado sin escrúpulos. Salen a la luz nuevos datos sobre los tejemanejes del caso Globalia. Según publica The Objective, la exministra de Economía, Nadia Calviño, que hoy es presidenta del Banco Europeo de Inversiones, se reunió en secreto en la casa de José Luis Ábalos, exministro de Transporte, con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo. En esa reunión también estaba presente el ex asesor de la aerolínea, Víctor de Aldama, conocido como el conseguidor de la trama para negociar el rescate de la aerolínea del holding de la familia Hidalgo. Este encuentro se produjo a principios de 2021 en el domicilio oficial de Ábalos, precisamente donde el ministro, Koldo, Aldama e Hidalgo también negociaron al inicio de la pandemia los contratos de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión. Vamos a ver. Una de las trampas que contiene la carta de Pedro Sánchez es la focalización en Begoña Gómez. Begoña Gómez es una parte del presunto entramado de corrupción tejido en torno a Pedro Sánchez, pues es una parte bastante llamativa porque es la mujer de Pedro Sánchez. Es una parte que tiene una gran importancia y un gran contenido simbólico. Pero es una parte. Lo que se construyó en estos últimos años a raíz de la pandemia alrededor de Pedro Sánchez es una macrotrama de corrupción brutal. Una macrotrama donde el primer pringao es Koldo García. Pero Koldo García es un pringao. Koldo García es una figura que no es el primer nivel. Koldo García no tenía la capacidad de que al menos
3 ministerios de Pedro Sánchez, al menos 2 organismos autónomos, al menos 2 comunidades autónomas compraran las mascarillas de la trama de mascarillas. Koldo García no tenía mando en plaza sobre toda esa gente. ¿Quién estaba por encima de toda esa gente? ¿Quién estaba por encima de Marlaska, de Illa, de Ábalos, de Ángel Víctor Torres, de Francina Armengol? Pues un señor que se llama Pedro Sánchez. Suponer que Koldo García es el jefe de la trama es una inmensa chorrada. Y en esa trama estaban implicados dirigentes socialistas, otros socialistas de menor nivel, como Koldo García, y una serie de empresarios que consiguieron una pasta inmensa al calor de toda esta de todo este aprovechar la pandemia para forrarse como cerdos. Y da la casualidad de que dentro de todo eso, que no se limitaba a las mascarillas, sino a rescates extraños de empresas, a otro tipo de material sanitario, dentro de todo eso, de esa trama, pues resulta que hay empresas que utilizaban los contactos con Begoña Gómez, presuntamente, claro está, para conseguir pasta de nuestros impuestos o de los fondos europeos. Begoña Gómez es una parte del entramado. Lo que hay alrededor de Sánchez es una trama de corrupción presunta, asquerosísima. Entonces va Pedro Sánchez y trata de focalizar sobre Begoña. No, vamos a ver, sobre Begoña Gómez nos tienes que dar todas las explicaciones del mundo. Nos tienes que explicar cómo es posible que tu mujer estuviera reuniéndose con tanta gente que luego resultaba beneficiada por tu gobierno. Nos tienes que explicar, aunque de momento yo no conozco ningún dato que lo vincule de la trama, cómo tu hermano ha acumulado un patrimonio tan grande. Nos tienes que explicar las ayudas a empresas de tu familia. Nos tienes que explicar tantas cosas de cómo a tu alrededor se enriqueció tanta gente mientras los españoles se morían y se arruinaban, Pedro Sánchez, que resulta indignante que encima tengas el morramen de sacar una carta centrándote en el caso de Begoña Gómez. Que no, que nos tienes que explicar lo de Begoña Gómez, pero que Begoña Gómez es una parte. Que cuando la policía detuvo a Koldo García tenías que haber presentado tu dimisión. La tenías que haber presentado antes por muchísimas cosas. Pero cuando alguien de tu inmensísima confianza como Koldo García es detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya no estamos ante denuncias de ninguna organización rara. Ya no estamos ante jueces venales, corruptos, fascistas, machistas, heteropatriarcales. Oiga, que le detuvieron las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad son también fascistas. Están al servicio de la derecha y la ultraderecha. Los jueces, las fuerzas de seguridad, los periodistas, todo es ultraderecha y derecha, señor Sánchez. No, hombre, no. Son ustedes unos presuntos ladrones. Son ustedes unos golfos que se aprovecharon de lo más increíble, una pandemia, para forrarse. Todo ello presuntamente, claro, señor Sánchez. Y usted tiene que darnos explicaciones. En lugar de sacar una carta populista, bananera, y llamar a todos los que tienen un sueldo que depende de usted a manifestarse en favor de usted. Que encima añade usted el ridículo a la maldad y a la venalidad. Todo esto, presuntamente, señor Sánchez. En fin, ahora Calviño, que se vio con Hidalgo y Aldama en casa de Ábalos para negociar el rescate de Air Europa. ¿Esto cómo lo conceptuamos, señor Sánchez? ¿Como fake news? ¿Como un ataque de la derecha y la ultraderecha? ¿O como un capítulo más que tiene usted que explicar? ¿Por qué se efectuaron determinados rescates a determinadas empresas que tenían contacto con el entorno suyo, señor Pedro Sánchez?
Vamos ahora con una noticia sobre la politización del lenguaje que nos llega desde Andalucía. El Partido Popular vota junto con la izquierda en el Parlamento andaluz para tumbar la propuesta de Vox de que sea la RAE y no el Instituto Andaluz de la Mujer quien supervise los contenidos educativos en Andalucía. En la votación de una proposición no de ley registrada por Vox se criticaba que la labor de salvaguardar el rigor técnico y académico en el asesoramiento en materia educativa de la Junta está en manos del Instituto Andaluz de la Mujer. En opinión de Vox, la máxima institución y representación en el uso de la lengua, que es la RAE, es la única entidad con autoridad para asesorar sobre el lenguaje. Sin embargo, el ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla, a cargo de la Junta de Andalucía, ha preferido votar en contra de esta iniciativa y que siga asesorando en materia de lenguaje en la escuela el Instituto Andaluz de la Mujer. Así que seguirán supervisando la redacción de contenidos educativos andaluces. Vamos, que en Andalucía los libros de los niños continuarán con toda probabilidad pues teniendo el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Vamos, que según don Juanma Moreno Bonilla, el lenguaje no lo tiene que vigilar la organización que tenemos en España para la vigilancia del lenguaje, que es la Real Academia Española, sino que lo tiene que vigilar el Instituto de la Mujer, es decir, una organización con unos claros tintes políticos y donde pues apostaría a que don Juanma Moreno Bonilla tiene empotrados a todos los progres andaluces del mundo mundial. Vamos, que el Partido Popular, una vez más, vota junto con la izquierda para seguir impulsando el calendario ideológico progre. Preguntarán ustedes, oiga, ¿y dónde está la noticia? Y tienen ustedes razón. ¿Dónde está la noticia? Después de 40 años de socialismo en Andalucía, Andalucía ha vivido bajo el régimen corrupto del PSOE más tiempo que bajo la dictadura de Franco. Después de eso llega el Partido Popular gracias a la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz, porque si no, no sumaba con Ciudadanos. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Cuántos socialistas del régimen corrupto andaluz han ido a la cárcel? ¿Cuántos organismos se han cerrado? ¿Cuántos enchufados en la administración han perdido su puesto? ¿Siguen todos mamando de la teta del dinero de los andaluces? Pues sí, sigue igual. Y lo que es peor, el gobierno del PP, don Juanma Moreno Bonilla, ahora con mayoría absoluta, pues se dedica a homenajear al pirao de Blas Infante, antiespañol donde los haya, se dedica a perpetuar todos los mantras de la ideología progre. No hay día en que don Juanma Moreno Bonilla no ponga un tuit advirtiendo de esa catástrofe climática que nos acecha y esas cosas. Vamos, proporcionando la justificación argumental para esa Agenda 2030 que está arruinando al sector primario en toda España, a Andalucía incluida. No hay día en que don Juanma Moreno Bonilla, su partido en Andalucía, no se posicione con la izquierda, por ejemplo, pues para que siga el Instituto Andaluz de la Mujer fiscalizando el lenguaje de los contenidos educativos. Vamos, que yo no tengo muy claro si don Juanma Moreno Bonilla está jugando a ser el sucesor de don Alberto Núñez Feijóo o el de Pedro Sánchez. Podría ser cualquiera de las dos cosas, porque pertenece a esa especie de pacto progre que se ha adueñado de una parte del Partido Popular. No todo el Partido Popular es así, afortunadamente. El Partido Popular es un niño malo que cuando tiene mayorías absolutas y no depende de Vox, pues se dedica a hacer de alumno aventajado del PSOE. Luego, cuando depende de Vox, oiga, pues sale esa parte buena que tiene el Partido Popular y se hacen cosas bien. Al menos algunas. Por ejemplo, no vamos a comparar la actuación de Juanma Moreno Bonilla con la de Mañueco, que es impecable en Castilla y León, con la de Azcón en Aragón, que está siendo buena, con la de Mazón en Valencia, que con algunas carencias en el tema lingüístico, pues también está siendo buena.
con lo que está pasando en Murcia, donde López Miras pues depende de Antelo, de Vox, y entonces pues saca lo mejor de sí mismo, no siempre, pero tiende a sacarlo. En cambio, donde gobierna con mayoría absoluta, el PP es una versión así un poco como pijicursi del Partido Socialista. Y es triste, porque muestra que al final o le aplicas freno al PP o se descontrola. Aunque bueno, sabiendo cuál es el método, pues nada, hay que aplicar freno al PP y hacer que dependa de Vox en aquellos sitios donde hay posibilidad de gobierno. Pero vamos, que tiene narices el PP andaluz votando a favor de que el lenguaje de los contenidos educativos en Andalucía lo fije no la RAE, sino el Instituto Andaluz de la Mujer. No sé, ya puestos, la siguiente vez que lo fiscalice también, pues yo qué sé, la asamblea de ocupas del barrio de las 300 viviendas, no sé, alguna cosa por el estilo. Despedido un profesor en Estados Unidos por usar inteligencia artificial para crear un vídeo falso del director de su colegio con comentarios racistas. El director deportivo de una escuela secundaria en Maryland se hizo pasar por el director en un clip que se difundió rápidamente en redes sociales. En él, el profesor falsificó la voz del director de la escuela después de que le anunciara que no iba a renovar su contrato según los documentos de acusación presentados por la policía de Baltimore. En el audio falsificado con inteligencia artificial se incluían declaraciones racistas como si el director se quejara de los estudiantes negros y de sus habilidades. Este documento en redes sociales causó un gran revuelo y motivó una campaña de acoso contra el director, tanto en su centro de estudios como en su casa. Por este motivo, incluso se llegaron a cancelar las actividades escolares. Fíjense en la jugada. Van a despedir a un tío de una escuela. Entonces el tío, usando la tecnología de inteligencia artificial que ahora está pues disponible de una manera casi generalizada, pues generó una voz falsa del director de su escuela, la superpuso a un vídeo del director de la escuela real y entonces difundió el clip con un montaje en el que parece que el director de la escuela es un racista que hace comentarios contra los estudiantes negros. Como resultado, pues se produce una campaña contra el director de la escuela, hay que cancelar las enseñanzas en la escuela en cuestión. Vamos, un canalla, este profesor que iba a ser despedido y que me hizo un montaje contra el director. Pero lo importante es el modo en que se hace el montaje. El modo que consiste en utilizar la tecnología ya disponible para generar vídeos falsos de cualquier persona. Hoy en día existen, por ejemplo, programas que tú les alimentas con 4 cortes de Pedro Sánchez y entonces es capaz de generarte, a partir de un texto, un discurso de Pedro Sánchez con la voz de Pedro Sánchez. Un discurso falso. Entonces, si eres capaz de hacer las cosas bien, cogiendo algún vídeo de Pedro Sánchez y encajando bien las palabras, pues puedes crearte un vídeo falso de Pedro Sánchez diciendo cualquier barbaridad. Por ejemplo, yo que sé, metiéndose con su mujer Begoña Gómez. Esa tecnología ya está disponible. Entonces, por eso es más importante que nunca que en las redes sociales tengan ustedes cuidado y difundan aquello que venga de fuentes confiables, no de fuentes que se dedican a poner morralla o falsedades. Es necesario tentarse la ropa porque hacer cosas falsas que sean así muy atractivas para que la gente pique, pues es sencillo. Cada vez más con las nuevas tecnologías. Así que sean ustedes ciudadanos. La labor primera del ciudadano consiste en la información que le llega, verificar que es cierta. No siempre está a su alcance hacerlo de manera directa, pero sí que pueden ustedes, pues hombre, utilizar personas y medios de confianza como referencia para saber qué es cierto y qué no. Porque si no, les van a colar a ustedes unos goles tremendos. Y bueno, tenemos al otro lado del hilo a don Juan Carlos Tellez, redactor jefe de Voz Media. Buenos días, don Juan Carlos.
Buenos días, don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tiene hoy Voz.us en la portada? Mira, pues hoy estamos muy pendientes de esa audiencia que hubo ayer en la Corte Suprema de los Estados Unidos para evaluar la posible inmunidad presidencial de Donald Trump en lo referente al caso del 6 de enero. Ayer hubo una disparidad entre los jueces del Tribunal Supremo, pero parece que se puede considerar que Donald Trump estaba dentro de su cargo presidencial los acontecimientos del 6 de enero y por lo tanto no se le podría enjuiciar en uno de los casos más complicados que tiene dentro de esa larga carrera judicial que le espera de cara a las elecciones. De momento el expresidente se lo ha tomado bien esta deliberación del Tribunal Supremo, aunque no hay nada definitivo. Dice que para él queda claro que debe existir inmunidad presidencial, pero bueno, esta es la parte optimista. Habrá que ver qué es lo que determina finalmente el Tribunal Supremo en uno de los casos, como decimos, que va a ser más complicados y que puede suponer un mayor impedimento para esa posible reelección el próximo 5 de noviembre. También nos contamos en Voz.us que la gente en Estados Unidos se ha hartado de la inmigración. Y cuando digo la gente, me refiero a todo el país. Al menos el 45% de los hispanos apoya las deportaciones masivas de los inmigrantes ilegales. Es un dato, don Luis, muy interesante porque no se trata de un país que tradicionalmente haya apoyado las deportaciones, pero en este caso incluso los hispanos han mostrado esta predisposición en una encuesta realizada por Axios y de Harris Poll a raíz de esta crisis migratoria que sufre el país, que se está convirtiendo en un auténtico suplicio tanto para los inmigrantes que sufren esas cacerías auténticas que organizan los traficantes de seres humanos en la frontera, como para los ciudadanos que reciben esas oleadas de inmigración que están siendo inviables en el país. Y cómo no, don Luis, tenemos que hablar de Harvey Weinstein. Todos nos acordamos de este caso del productor de Hollywood, culpable de abuso sexual en 2020. A raíz de él salió el movimiento Me Too. Todo el mundo de repente había pasado por el despacho de Harvey Weinstein, aunque nadie lo había dicho hasta ese momento. Pues bien, un tribunal de apelaciones de Nueva York ha anulado la condena que declaró culpable al que fuera productor de Hollywood. Así que ya os digo que va a ser un tema que va a dar mucho que hablar en los próximos días. Un tribunal por 4-3 y un tribunal en Nueva York, donde creo que se puede sospechar que existe una cierta mayoría de jueces progres, ¿no? Sí, y efectivamente por 4-3, y más que meternos en el caso en general, a mí sí me gustaría destacar lo que está pasando mucho con la justicia, que son las formas de hacer los procedimientos. La justicia tiene unos procedimientos y en este caso el Tribunal de Apelaciones lo que dice es que pudo haber fallos en ese procedimiento. Sin entrar al fondo de la culpabilidad o no de Weinstein, si las cosas no se hicieron bien, pues ahora Weinstein ha salido beneficiado, evidentemente. Muchas gracias, don Juan Carlos.